Muy buenos días a todos. Muy buenos días, bienvenidos a este webinar sobre la importancia del agua. El agua no siempre es vida. Antes de iniciar, por favor, unos lineamientos principales. Vamos a tener una ronda de preguntas por cada exposición. Lo que le pedimos, por favor, es que mantengan sus audios apagados durante la transmisión de cada expositor. Mi nombre es Andrea Rojas, les damos la más cordial bienvenida en nombre de Tesan Control, Laboratorio de Calibraciones. El agua no siempre es vida, la importancia del control del cloro residual en agua potable, desarrollado en colaboración con ciencia e industria. Recordemos que este es un espacio que busca fortalecer el conocimiento técnico de todos los profesionales que día a día garantizan la seguridad y calidad del agua que llega a nuestras comunidades. Hoy nos acompañan Johnny Santa Cruz, coordinador del Laboratorio de Química y Volumen en Tesan Control. Asimismo, nos acompaña Wilfredo Caldas, que es gerente general de Ciencia e Industria, quienes compartirán su experiencia sobre el uso y calibración del pechímetro, la desinfección continua en zonas rurales y la trazabilidad necesaria para auditorías regulatorias. Agradecemos su puntualidad y participación. Asimismo, ya para terminar, les recordamos que al final del evento podrán realizar sus consultas y recibirán una constancia digital por haber participado de este webinar. De esta manera, damos inicio entonces a este encuentro técnico que nos invita a reflexionar sobre la importancia de medir, controlar y asegurar la calidad del agua que consumimos. El primer tema que vamos a escuchar es a cargo de Johnny Santa Cruz, coordinador del Laboratorio de Química y Volumen en Tesan Control. Es ingeniero químico por la Universidad Tecnológica del Perú. Tiene 9 años de experiencia en metrología, con enfoque en calibración de instrumentos e implementación de sistemas de medición confiables. Asimismo, tiene una especialización en sistema de gestión de la calidad en laboratorios según la ISO 17025 por la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Además, tiene experiencia en calibraciones en laboratorio y campo, garantizando resultados con trazabilidad y exactitud. Nos va a comentar acerca del uso y cuidado del pechímetro, verificación del pechímetro e interpretación de certificados de calibración de pechímetro. Adelante, Johnny. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saluda el ingeniero Johnny. Soy coordinador de área Química y Volumen. En esta oportunidad vamos a ver lo que son los usos y cuidados e interpretación de certificados de calibración y medidores de pH, ¿no? Con respecto a las preguntas, la vamos a poder tratar culminando la capacitación. Pero ante todo, primero vamos a ver qué es lo que es un pH y cuál es la importancia de estos pHímetros, ¿no? Primeramente, vamos a ver qué nos indica o qué nos da a conocer qué es un pH, pHímetro, medidor de pH o también llamado potenciómetro. Ya, un pHímetro medidor de pH es un instrumento científico que mide la actividad del ion de hidrógeno en soluciones acuosas. Como se observa en las imágenes, normalmente existen métodos para poder nosotros controlar el pH de alguna solución o algún semisólido, ¿no? Como observan en la imagen, es un método colorimétrico que lo podemos hacer mediante estiras. Es un reactivo que normalmente al colocarlo en una solución durante 60 segundos, estos reactivos comienzan a cambiar de color y al momento tenemos una escala donde la podemos comparar y podemos comparar si es una solución ácida o alcalina, ¿no? A cuál más o menos se va comparando o referenciando.
mediante que nosotros, tanto en las industrias, usamos tanto el método potenciométrico, ¿no? Que ya todos de repente lo deben conocer, que también son pHímetros tanto de mesa y de bolsillo. La diferencia que puede haber entre ambos es que puede variar tanto los costos, puede variar la exactitud. Como se sabe, los métodos colorimétricos son fáciles de poder transportar, sus costos es mínimo, incluso un usuario que tenga que pueda tener una piscina puede comprar estas tiras y puede medir el pH del agua que tiene, pues también, mediante que para las industrias ya se necesita unos dispositivos mucho más exactos, ¿no? Que nos den lecturas mucho más confiables. Para eso necesitamos un pHímetro digital. Como observan en la imagen a la derecha, normalmente contamos con uno de mesa y con uno de bolsillo. Lo de bolsillo normalmente lo usan para poder transportarlo, ¿no? A diferentes tipos de lugares y tomar las muestras, mientras que los de mesa normalmente se usan en laboratorios. También existe una escala de Hola, Yori. pH donde se puede determinar Un favor. Ahí, cuáles son los los alimentos más organizadores, ácidos o más alcalinos y cuáles son más neutros, ¿no? señores, los organizadores, por favor, hay micrófonos que están prendidos, por La favor. importancia de un pHímetro, dice, porque gracias a su medición se puede tener mayor control de la efectividad de un proceso, seguridad y otros beneficios. Los pHímetros normalmente se emplean en diferentes tipos, tanto de industrias, ¿no? Se emplean tanto en tratamientos de agua, en la agricultura, sector salud, industria alimentaria, sector textil, de repente en el sector salud, de repente para poder controlar el pH que tiene la sangre, ya que con eso, determinando el pH, puedes ver qué tan probable puede ser que contraigas algún tipo de enfermedad. Incluso el pH de la piel, ¿no? A veces cuando uno también suda, bota como una solución ácida, también es para poder controlar, ¿no? En la agricultura, de repente también para poder ver si es que el suelo o los nutrientes son aptos para que las raíces puedan absorber estos nutrientes, ¿no? O si es factible para poder cultivar. En los tratamientos de agua, normalmente, como se sabe, a veces le echan químicos, de repente el agua es demasiado alcalino, que le tienen que echar algunos químicos más ácidos, y esto es el medir el pH, lo que influye es para poder controlar, ¿no? Entonces hasta calentar en ese agüita Sea nomás. neutro. Se comienza a bajar el suelo. Ya, en la industria alimentaria, también, para poder controlar el pH de repente en los lácteos, de repente en la leche, en los yogures, de repente en los quesos, como se sabe, mientras el pH pueda ser controlado entre un pH 4 y 6, se puede alargar el periodo útil de este producto. Por eso es que es siempre necesario controlar este pH, ¿no? En el sector textil, normalmente cuando se va a hacer algún tipo de teñido, cuando se va a lavar de repente algún tipo de prendas, es necesario controlar este tipo de pH. Método potenciométrico. La potenciometría es una técnica electroanalítica con la que se puede determinar la concentración de una especie electroactiva en una disolución. Como les acabo de indicar, normalmente el método potenciométrico es el que normalmente nosotros usamos, que es normalmente cuenta un electrodo combinado, que ya en un solo electrodo están ambos, tanto el electrodo indicador y el electrodo de referencia. Anteriormente siempre venía por separado, tanto electrodo indicador y electrodo de referencia por separado, tal como muestra la imagen, ¿no? Pero ahora lo tenemos en uno solo. Que el electrodo indicador no quiere decir que su potencial depende de la concentración de algunas especies presentes en la solución, que normalmente si nosotros con el electrodo indicador vamos a determinar cuánto es el pH que pueda tener algún tipo de la solución, mientras que el electrodo de referencia es un potencial ya constante, ya reproducible y completamente independiente de las concentraciones que pueda haber, ¿no? Estas son las partes de un electrodo combinado. Antes, como les indicaba, venía por separado un electrodo de referencia y un electrodo indicador. Ahora lo tenemos en uno solo.
Este electrodo combinado normalmente cuenta con diferentes tipos de partes. Cuenta con una conexión de pHímetro, interiormente cuenta con un alambre de plata, una pasta de cloruro de plata, alambre plata interno y externo, en la parte de abajo, en el bulbo, cloruro de plata y cloruro de potasio. También muestra disolución saturada en cloruro de plata y cloruro de potasio. También vemos el disco poroso, o también conocido como puente salino, ¿no? Normalmente a veces cuando hacemos un tipo de, tanto verificamos o como cuando ajustamos el equipo, normalmente tiene que cubrir todo, tanto el bulbo como el disco poroso. Tiene que cubrir la solución. ¿Qué pasa si es que no se cubre prácticamente este disco poroso? Puede dar algún tipo de lecturas inestables, ¿no? Por eso siempre cubrir del bulbo, por lo menos 2 centímetros más. Aparte también, si ven en la imagen a la derecha, cuenta con, dice llenado de electrolito. En la parte superior hay algunos electrodos que normalmente es factible poder cambiar o reemplazar el electrodo de relleno, mientras que hay otros que no se pueden porque están sellados y porque internamente también tienen una solución de tipo gel ya, que normalmente no se podría reemplazar. A cambio, en algunos que sí tienen un tapón que se puede retirar, se puede reemplazar este líquido de relleno y podría mejorar las lecturas del equipo. Normalmente se cambia cuando ya observamos tanto en el electrodo, si hay algún tipo de suciedad interna o ya el líquido es medio turbulento, ¿no? Tipos de puntas de electrodos. Hay diferentes tipos, bueno, de electrodos. Lo que va a cambiar prácticamente, el método es el mismo, lo que cambia solamente son las puntas, que son tipo esféricas, tipo cónicas y tipo planas. Las de tipo esféricas dice que, bueno, típicamente es de vidrio, de cuerpo con gran bulbo esférico, en el extremo que constituye la parte de vidrio, que normalmente las esféricas son para poder terminar algún, soluciones acuosas, ¿no? Todo lo que es líquido. Tipo cónica, dice la punta de detección cónicos de uniones abiertas permite la medición directa de muestras sólidas y semisólidas. Normalmente tienen tipo punta para hacer algún tipo de incrustación en algún tipo de semisólido, puede ser algún tipo, de repente en la carne, en el queso, que al momento por su misma forma introduces y puede determinar el pH, ¿no? De tipo plana también, que es desde la punta plana, requiere de una inmersión mínima de la muestra, ¿no? Lo que se permite medir muestras sólidas, húmedas o volúmenes pequeños, ¿no? Incluso con esta plana se puede medir el pH de la piel, incluso hasta una mínima gota, ¿no? Con este medidor de pH. Incluso el pH de algún papel o de un cartón se podría medir. Verificación del pHímetro. Nosotros cuando usamos constantemente los pHímetros, debemos verificar de cómo se están mostrando las lecturas, ¿no? Prácticamente no sabemos de repente si un día anterior lo usamos y hicimos varias muestras y al día siguiente lo queremos volver a usar, de repente las muestras no están dando unas lecturas que está dentro de nuestro proceso, entonces tendríamos que verificarlo, ¿no? Normalmente lo que se hace verificar es comprobar que las lecturas que nos arrojen debe dar lo más cercano a nuestro valor de referencia. Para eso se usan los siguientes buffers, ¿no? Normalmente, o los más comunes usados son los buffers 4, 7 y 10. Hay que conocer, normalmente lo que se hace es lavar prácticamente este tipo de equipos con agua destilada, ver que la parte de la superficie del bulbo no esté totalmente obstruida, limpiar totalmente, si es esférica, limpiarlo totalmente, secarlos, introducirlos en una solución de pH, ya sea 4, 7 o 10. Normalmente para poder verificar se pueden usar hasta 2 soluciones, no es necesario usar los 3 tipos de buffer. De repente uno trabaja mayormente en lo que son soluciones ácidas, la puede solamente verificar tanto en 4 y en 7, ¿no? O si uno usa prácticamente en el rango de que es más alcalino, podría verificar en 4 y 10. O si es necesario poder, si lo usa en todo su alcance, podría de repente verificarlo en los 3 buffers, ¿no? Pero como les indico, normalmente no es necesario en los 3 buffers, solamente para poder verificar puedo usar en 2 buffers, ¿no?
siempre lavar. Si en caso las lecturas no son confiables o están realmente desfasados o hay un error con respecto al valor de referencia, si supongamos nosotros colocamos nuestro equipo en un buffer 4 y en el equipo nos muestra una lectura de 4,3 de repente, había un 0,3 de error. Entonces lo que se tendría que realizar entonces en ese momento es volver a ajustar el equipo. Ya, cada cierto tiempo se tiene que verificar, no solamente para ver las lecturas, sino también para ver la operatividad del equipo mismo, ¿no? Y siempre, cada vez que hagamos un tipo de muestras, siempre es necesario el lavado y colocarlo si es tipo electrodo, normalmente tiene un capuchón, ¿no? Que va con un líquido de almacenamiento. Es la forma correcta de poder guardarlo, ¿no? Para no poder que su tiempo útil de vida se acorte, ¿no? Siempre mantener limpio cuando se va a hacer la verificación o el ajuste, siempre verificar que el bulbo normalmente siempre se encuentre limpio. Tanto como muestra en la imagen, el bulbo tiene que estar, no tiene que haber algún tipo de, una sociedad alrededor del bulbo, porque esto podría mostrarnos lecturas inestables o errores del equipo, ¿no? Calibración y ajuste. Dentro de la calibración, bueno, es un proceso de calibración que seguirá la secuencia descrita a continuación, ajuste, calibración. Nosotros, como Laboratorio 3 Control, estamos acreditados tanto en los buffers más conocidos que son 4, 7 y 10. Claro que nosotros contamos con un procedimiento que es la PC022 del INACAL. En este procedimiento nos dice que nosotros primero tendríamos que hacer unas mediciones antes del ajuste, después del ajuste y luego la calibración. La calibración prácticamente es una comparación directa, ¿no? Entre nuestro valor de referencia y el equipo. Si nosotros, o tanto cuando ustedes realizan un tipo de verificación y ven que el equipo tiene los errores son amplios, lo que se tendría que realizar es el ajuste. Antes de realizar el ajuste, se tiene que realizar operaciones previas, ¿no? Inspeccionar a detalle el electrodo de pH para detectar fallas debido a la limpieza, roturas, conexiones o canal en mal estado. Puede ser que el equipo esté bien, de repente si usa un electrodo puede ser que esté haciendo un falso contacto con la entrada del electrodo y el equipo, algunas conexiones que pueden estar dobladas, de repente también revisar el estado del electrodo, que esté totalmente limpio. Y definir los puntos de calibración, ¿no? Sí, los puntos con los que también se va a ajustar. Normalmente, aparte de los 4 y 7, también existen otros tipos de buffer, que es también el buffer 6,86 y 9,18. Por eso es necesario siempre, cuando uno va a ajustar el equipo, tiene que conocer bien el equipo. Para eso existe su manual o su ficha técnica, donde nos indica que en qué buffer podemos ajustarlo, y también se puede configurar este tipo de los indicadores, ¿no? Es ingresar y pues, ajustar en los equipos tanto en los buffer 4, 7 y 10 o ajustarlo también en 4, 6,86 o 9,18, dependiendo de la solución que uno pueda tener. Normalmente también va a depender de la programación que nosotros le demos al equipo. Dentro del ajuste, tanto para el ajuste y para la calibración, necesitamos nosotros de agua, usamos agua estilada, un termómetro, un baño termostático, un papel tisú y recipientes, ¿no? Normalmente, siempre todo enjuague para pasar de una solución, de un buffer a otro buffer, siempre lo enjuagamos con agua estilada. Usamos un termómetro normalmente porque lo llevamos tanto a 25 grados, que es lo que nos indica el material de referencia o su trazabilidad o documento, donde nos indica que la solución fue analizada a 25 grados. Por eso es que necesitamos un termómetro para llevar esa temperatura. Necesitamos un baño como un medio, ¿no? El papel tisú para poder secar prácticamente o retirar el líquido que al momento de enjuague con agua estilada quedan impregnadas, ¿no? Lo que se hace con el papel tisú es poder retirar estas gotas. Como se observan en las siguientes imágenes, hay una imagen donde se está haciendo prácticamente un ajuste de repente en 4, 6,86 y 9,18. Eso va a depender de las opciones que uno pueda tener. Pero normalmente nosotros como laboratorio a veces lo ajustamos en 4, 7 y 10.
o lo programamos prácticamente el equipo. Hay ajustes que son automáticos, hay ajustes que son mecánicos, que lo puedes hacer mediante un perillero. Puedes ajustar de repente ya sea en 4 o en 7, ¿no? Hay algunos que se ajusten en 2 puntos, hay algunos que se puede ajustar en 3 puntos, hay algunos que se puede ajustar en 1 punto nada más. No, ahí se observan en la parte dos documentos. Nosotros para poder emitir un certificado acreditado y cumplir con la PC022, nosotros tenemos que contar con materiales de referencia acreditados, que estos cuentan con la 17034. Mientras que la imagen de la derecha, que es un certificado HANA, bueno, estos no cuentan con incertidumbre, tampoco cuentan con la ISO 17034, pero se puede hacer las verificaciones, ¿no? No es necesario tener un material de referencia que cuente con esta ISO, ¿no? Pero nosotros sí, por calibración y por seguir este procedimiento de la P020, tenemos que hacerlo con la ISO 17034. Pero para un usuario podría usar estos materiales de referencia de HANA que, bueno, no cuentan con esta ISO y no tienen una incertidumbre, no solamente sería para poder verificar, y también podrían realizar el ajuste. Evaluación potencial del electrodo. Evaluación del offset. No sé si se habrán dado cuenta que cuando ustedes realizan el ajuste al equipo, ya sea en 4.7 o 4.7.10, le aparece un offset, un porcentaje, que sale, puede ser 96%, 95%, 85%. Eso va a depender del estado en que se encuentra el electrodo. Como dice, en este ejemplo, bueno, se introdujo el electrodo en una solución buffer de 7,01 y se observó una lectura en milivoltios. En solución, la lectura teóricamente debe ser, bueno, cuando se ajusta, hay algunos que normalmente cuando tú lo ajustas, en algunos de mesa, en unos equipos de mesa, que cuando tú lo ajustas tanto en 7 no te aparece en pH, sino quiere que lo ajustes, pero en milivoltios. Acá me aparece como Meli Eh, Matías. Cuando vas a colocar en un pH 7 te debe dar entre 0 y más menos 25 milivoltios, ¿no? Entre menos 25 y más 25, ¿no? Imagínate. Eso va a estar el pH 7. Para el buffer 4 Pero vas a también. intentar ingresar para poder cambiar. A veces te sale Milivoltios que para poder está ingresar un nombre, debe ser entre pero no me 177, permite. mayor a 177,48, ¿no? Hasta ¿No? 210 milivoltios. Igual para la solución de buffer de 10, debe estar en signo negativo, que sería menos 177,48 hasta 210. Hay algunos que se ajustan en milivoltios o también puede programar, tiene la opción para cambiar de pH a milivoltios. Y aquí les doy una especie de un ejemplo, normalmente si ustedes quieren evaluar de cómo se encuentra su electrodo, ¿no? Si ustedes al momento de ajustar el equipo y de repente no les gusta este porcentaje, lo pueden hacer teóricamente. Por ejemplo, he hecho un ejemplo donde dice, si nosotros al momento de la medición en 7,1 obtenemos 15 milivoltios, en un buffer 4 obtenemos 160 milivoltios, esto lo llevamos a una ecuación y lo dividimos entre un factor. Si reemplazamos estos valores, nuestros valores teóricos en esta ecuación, lo que vamos a hacer es restar 160 menos 15 entre 1,7748. Lo que obtendríamos 81,7%. Y según algunos fabricantes, normalmente, ¿cómo lo podemos considerar ese porcentaje, ¿no? Nos dice que si es mayor al 96%, los electrodos son como nuevos. Si la pendiente o porcentaje sale mayor al 90%, lo consideramos como si estuviera en buenas condiciones. Si el porcentaje está entre 85 y 90%, se requiere algún tipo de limpieza, de repente cambio de líquido de relleno, de repente, ¿no? Y si el porcentaje o la pendiente está menor a 85%, se encuentra en malas condiciones. De repente podría ser ya prácticamente el reemplazo de este tipo de electrodos, ¿no? Los electrodos normalmente, los fabricantes a veces, su tiempo de vida útil a estos electrodos puede tener hasta de 1 año a 1 año y medio, de repente, ¿no? Hay algunos que les puede durar hasta 2 años. Va a depender también cómo se va almacenando, cómo lo cuidemos, esos tipos de electrodos, ¿no? Como sabemos, hemos hecho una gráfica donde vemos que el equipo ha tenido su desfase, tiene un pequeño desfase con respecto al valor de referencia, ¿no?
Errores de medición. ¿Qué cosas podrían influir al momento de tomar las lecturas, no? Dice, existe una serie de condiciones por las cuales el pHímetro no responde como debería. Errores de calibración, se da cuenta cuando los iones buffer se contaminan químicamente o microbiológicamente, ¿no? Modificando el pH real. Normalmente cuando uno va a extraer una cierta cantidad de solución, algunos tipos de botellas que uno usa, es necesario retirar una cierta cantidad para poder, o que pueda cubrir nuestro electrodo para el momento de realizar la verificación o el ajuste, ¿no? Luego, una vez retirando, extrayendo esta cantidad, e inmediatamente cerrar las botellas, porque lo que pasa si es que lo dejamos al ambiente, esto se va a contaminar por el mismo CO2, ¿no? También no solamente es cerrar y luego almacenarlo, ¿no? Se recomienda fraccionar, como les indicaba, se recomienda fraccionar el buffer y nunca introducir nada en las botellas principalmente, siempre calibrar sobre lo fraccionado, ¿no? Nunca, estas soluciones nunca se regresan a la botella. Una vez que hagas la verificación, ya prácticamente esta se desecha. Dice, dejar el bulbo de vidrio del electrodo en seco se va a generar una acumulación de sal. Bueno, sí, hay algunos que lo dejan al aire libre. Con el tiempo esto se va formando una especie de salina alrededor que con el momento vas a hacer tu verificación, lo que vas a hacer es que tengas unas lecturas inestables, ¿no? O el tiempo de respuesta a estos tipos de equipos va a ser mucho más lento. Lo que se hace es prácticamente, si uno quiere retirar estas sales, puede hacerlo con agua destilada o en algún tipo de líquido, ¿no? De almacenamiento de repente. Hay veces también, como les indicaba en esta parte, en una imagen de un capuchón color negro, hay veces cuando hay fugas, cuando uno le echa unas gotas de almacenamiento, hay veces no sella totalmente, hay una especie de fuga y es porque se forma también algún tipo de sales alrededor de ella, ¿no? Si observan en la parte derecha, la parte del electrodo cuenta con una solución de relleno que ya está media turbulenta o diferente color, lo cual se requiere también un reemplazo de líquido de relleno, porque esto podría afectar a las lecturas, ¿no? Que nos den tanto lecturas, con el momento de realizar el ajuste puede estar un poco desfasado o incluso el tiempo de respuesta también pueda cambiar. Limpieza del electrodo. Dice, no, no toma mucho tiempo para que los electrodos adquieran una capa de suciedad tras cada medición realizada. Si no se realiza una limpieza frecuentemente, la capa de suciedad generada crea una barrera entre el vidrio y la muestra. Como les indicaba, cada vez que nosotros hagamos un tipo de muestras, ya sea un tipo de solución, ya sea o semisólidos, siempre es necesario lavarlas constantemente y guardarlas, ¿no? No dejarlo tomar la muestra y guardarlas tal como se hizo la prueba, ¿no? Porque estos podrían adherirse al instrumento y que más adelante cuando uno quiera volver a usar, ya el equipo se va deteriorando, ya los electrodos, ya. Es por eso necesario es enjuagarla, colocarla con su líquido de almacenamiento, lo que se quiere es que los iones estén en constante actividad. La limpieza con agua destilada no siempre puede remover sustancias orgánicas e inorgánicas, ¿no? Bueno, sí, a veces el agua destilada no te llega a remover, por eso para eso existen otros tipos de soluciones de limpieza, ¿no? Pues se recomienda dejar el bulbo de vidrio durante 10 a 15 minutos en una solución para limpieza antes de guardar el pHímetro. Si no puedes retirar con agua destilada, es mejor comprar algún tipo de solución de limpieza, ¿no? Dice, la marca HANA, el HAE 8061, es una solución general de limpieza que debe permanecer media hora. No usar un tipo de escobillas ni abrasivos para la limpieza del electrodo, ¿no? Al momento de usar o limpiar los bulbos, es retirar el líquido, el agua destilada o la solución de limpieza con papel tisú. Una vez usado, se va a usar prácticamente un líquido de limpieza, es también después volver a lavar con agua destilada. Y lo que se va a hacer con papel tisú es retirar las gotas que pueden estar adheridas alrededor del bulbo. No frotar con un tipo papel abrasivo, tampoco ni usar escobillas, ¿no? Dice recomendaciones y cuidados. Leer siempre el manual de instrucciones antes de usar, como les indicaba, siempre uno que va a adquirir un nuevo equipo, siempre es necesario leer su manual o su ficha técnica
para ver en qué soluciones se puede ajustar el equipo, en cuántos puntos se puede ajustar. Hay unos que son de ajuste automático, hay algunos que todavía tienes que presionar una botonera para poder se pueda realizar el ajuste. Siempre es bueno conocer nuestro equipo, ¿no? El que estamos usando. Siempre asegurarnos de que el medidor de pH sea calibrado correctamente. Si el medidor de mano incluye una solución de almacenamiento en la tapa, guardar el medidor en posición vertical para la saturación más eficaz. Normalmente cuando uno va a colocar este líquido de almacenamiento, es mejor, hay unos que los de mesa mayormente tienen un soporte que se puede colocar los electrodos de forma vertical. Y los electrodos de bolsillo se puede colocar en un lugar de repente donde también esté de forma vertical. Como se sabe, los de bolsillo normalmente tienen una tapa que normalmente interiormente va una especie de algodón que va humectado por un líquido de almacenamiento. Si es que esta solución o no hay una especie de repente de algodón que esté humectando, también podría presentar algunas fallas con el tiempo, ¿no? Si el medidor nunca tocar el electrodo del sensor o celda de referencia con los dedos. La grasa de la piel afecta las lecturas y puede dañar permanentemente el sensor de pH. Limpiar el electrodo con soluciones de limpieza creadas a tales efectos. Mover siempre el medidor de pH en agua o la solución para eliminar las burbujas de aire. Siempre es necesario cada vez que nosotros hagamos algún tipo de verificación se va a realizar el ajuste o calibración, siempre tiene que agitar prácticamente, porque a veces cuando uno introduce en una solución se generan burbujas alrededor de este bulbo y esto podría dar como si no estuviera cubriendo todo el bulbo y esto puede dar una mala lectura. Por eso siempre es agitar prácticamente los equipos, tanto los electrodos como los de bolsillo, y ver que no se generen burbujas, ¿no? Realizar la verificación en buffer con cantidades adecuadas, siempre, como les digo, extraer la cantidad necesaria para poder cubrir el bulbo y el puente salino, ¿no? Realizar la verificación de líquidos de relleno, siempre es bueno cada cierto tiempo verificar que el líquido de relleno no esté en un bajo nivel, lo que indica que los fabricantes indican que esté un dedo menos de la entrada del tapón donde se reemplaza el líquido. Por lo menos debe estar un dedo menos el nivel de líquido de relleno. Cuando realizamos una medida, esta unión debe estar cubierta por la muestra a lo largo del bulbo del electrodo. Nunca usar el electrodo en soluciones calientes, se recomienda enfriar a menos 30 grados Celsius. Sí, normalmente los electrodos, si es que uno lo usa constantemente en líquidos calientes, va a poder medir el pH, pero lo que se va a acontecer con el tiempo es que su periodo tiempo de vida útil se va a cortar. O sea, si tendría el fabricante te daba como 1 año y medio para que lo puedas usar, de repente su tiempo de vida puede ser de 1 año. Nunca frotar el bulbo de vidrio porque podemos generar cargas eléctricas que podrían romper el electrodo. Almacenamiento. Dice, guardar el medidor de pH en un lugar fresco y seco, ¿no? Tanto, como les indicaba, el medidor de pH no puede estar tanto expuesto a la luz, siempre es contar con su capuchón, con su líquido de almacenamiento. Si no contáramos con un líquido de almacenamiento para los electrodos, podríamos usar un buffer de 4, ¿no? Que en algunos fabricantes, si es que nos indica que si es que no tenemos un líquido de almacenamiento, podemos usar un buffer 4. Hasta que podamos conseguir un líquido de almacenamiento, ¿no? Que es cloruro de potasio, que se le coloca también. Dice, guardar los buffers en heladeras o lejos de la luz para no se contamine con algas, ¿no? Normalmente, como les indicaba, extraer la cantidad necesaria, cerrarlas inmediatamente y guardarlas en lugares frescos, que podría ser una heladera, ¿no? Claro, una vez que se va a hacer la verificación, es antes hacerlo por lo menos 2 horas antes para que retirar de las heladeras, para que las soluciones se vayan acondicionando al medio ambiente en el que nos encontramos, ¿no? Que debería ser de repente entre 20 y 25 grados. Almacenar el electrodo en soluciones de almacenamiento de forma vertical. Solución de almacenamiento, HANA tiene el High 70300, el 80300, es almacenar 1 hora antes de tomar mediciones
Bueno, hay soluciones que normalmente a veces lo tienen expuesto sin un líquido de almacenamiento. Normalmente nos indica, a veces esto podría tomar que el tiempo de respuesta sea mucho más lento. Y entonces nos indica que para eso puedes colocar en un tipo de almacenamiento por lo menos 1 hora para que los iones comiencen a reaccionar, ¿no? Tanto, si no tuviéramos, de repente podríamos colocarle en un buffer 4 por lo menos media hora para que el tiempo de respuesta ya no sea tan lento. Dice, use siempre la tapa o capuchón de protector y mantenga una temperatura de ambiente entre 15 y 25 grados Celsius. Certificados. Bueno, normalmente estos son los certificados que nosotros emitimos al momento de realizar la calibración, la intervención del equipo, el cual nuestro certificado cuenta con un número de certificado, cuenta con un QR del certificado virtual que uno puede escanear y puede descargar el certificado. Cuenta con la razón social, los datos técnicos que pueda tener el equipo, tanto marca, serie, modelo, algún tipo de identificación, el lugar donde se realizó la calibración y el logo de acreditado del INACAL, ¿no? Cuenta con el método que se emplea para realizar este procedimiento de calibración, las condiciones en las que fue calibrado, la firma de calibración por quien fue supervisado, el código de hoja y numeración de la página. A esto se le adjunta lo que son trazabilidades o prácticamente con qué equipos, qué patrones intervinieron, ¿no? Cuenta los buffers, los materiales de referencia. Pues como se sabe, puede ser tanto el INACAL, que son productores de materiales de referencia, o también otros tipos de materiales de referencia, ¿no? Y la marca traceable también. Y bueno, a eso también ya prácticamente estos son los resultados que se emiten o los que ustedes van a tener que de repente corregir o de cómo se encuentra su equipo. La imagen que observan es de un equipo de bolsillo, ya donde nos indica cuál es el rango de este equipo, cuál es la resolución de este equipo y cuál es la precisión que tiene el pH, ¿no? Nos indica que es más o menos 0,05. Nosotros indicamos en el primer cuadro los resultados que se hicieron antes del ajuste, que es cuando llega el equipo, se hace una medición de cómo están las lecturas y vemos si está desfasado, lo que realizamos es el ajuste del equipo. Hemos hecho tanto antes del ajuste y después del ajuste. Después del ajuste, en un buffer material de referencia 4, nos obtuvo 3,987 con un error de 0,024 negativo. Igual para el buffer 7 nos tuvimos un error de menos 0,038 y para un buffer 10 menos 0,153. ¿Cómo vemos si este equipo está dentro de nuestra tolerancia? Como les indicaba, esta precisión de pH, hay algunos equipos que le colocan exactitud, ya que le ponen más menos, es donde indica que es la tolerancia del equipo. Es donde deberían estar los errores deberían estar dentro de esta precisión. Si lo ven en la imagen, es representado más 0,05 y menos 0,05. Y los errores los he representado si están dentro o están fuera. Como observan en la imagen, en el buffer 4 se encuentra dentro todavía de esta tolerancia, igual para el buffer 7. Pero si observamos el buffer 10, observamos que ya se encuentra fuera de la tolerancia que indica el fabricante. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Lo que se hace es trabajar con las correcciones que tiene el equipo. Si uno quiere llegar lo más cercano al valor de referencia, si colocamos una solución, me estaría dando de repente 9,857, entonces yo tendría que sumar ese error más 0,153. El error está en negativo, pero la corrección sería prácticamente en el signo opuesto, ¿no? Que sería más 0,153 en el punto 10. Lo que se hace es corregir las lecturas que obtenemos de alguna solución, ¿no? Ya sea alcalina, de repente en lo más cercano a 10, podríamos corregir con los errores del certificado. Cuando ya vemos que no solamente el punto 10 está fuera de esta tolerancia, de repente también el 7 o el 4, de repente por más que se le ha hecho el ajuste, lo recomendable es reemplazar el equipo, ¿no? Pero por el momento se pueden trabajar con las correcciones del certificado hasta que puedan reemplazar el equipo, ¿no?
Y bueno, esto sería prácticamente con respecto a los que son usos y cuidados de los pechímetros y la interpretación de certificados. Si tuvieran algún tipo de pregunta, de repente me la podrían indicar. ¿Tienes preguntas? Tu volumen está perdido. A ver, si tienen alguna pregunta de repente para poder reforzar algún tipo de punto de repente con respecto al uso de estos piachímetros, me la pueden indicar de repente o la podrían escribir para poder leerlas y dar solución a sus preguntas, ¿no? Ya. Veo un mensaje que me dice qué es lo que la incertidumbre. Normalmente al error, normalmente siempre se le adjunta una incertidumbre. Como se sabe, el error no va a ser lo más exacto, siempre tiende a haber una incertidumbre. Es que puede ser que a ese error se le pueda sumar ese 0,015. Siempre es como, la incertidumbre es como una duda, ¿no? No siempre va a ser el error lo más exacto, siempre hay una pequeña duda. Y esa es prácticamente que se le adjunta la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre pueden haber muchos factores que pueden influir durante la calibración. Puede ser la temperatura, las condiciones ambientales, la operatividad prácticamente del metrólogo, y esas pequeñas factores van influyendo en la incertidumbre, ¿no? Otra pregunta es, ¿el electrodo siempre tiene que estar con la solución de acondicionamiento? Otra pregunta con respecto a la solución de almacenamiento, sí, es necesario que para poder nosotros alargar el tiempo de vida de estos electrodos, siempre es colocar un líquido de almacenamiento. Como les indicaba, normalmente el líquido de almacenamiento siempre va a ser cloruro de potasio. E incluso si es que no tuviéramos en ese momento, se le puede colocar un pH 4. Lo que queremos es que los iones siempre estén en actividad y de esa forma vamos a alargar el tiempo de vida. Porque he visto que electrodos hay incluso que llegan sin su capuchón, y cuando se hacen unas pruebas de calibración o ajuste, ya los tiempos de respuesta se hacen mucho más lentos, a veces ya son más inestables, y eso podría ocasionar fallas en el electrodo, ¿no? O al momento de hacer una medición. Es necesario, tanto para los de bolsillo como para los de mesa. Los de bolsillo a veces llevan una especie de algodón interno, y como observan en la imagen, ese es de bolsillo, tiene una tapa, no, a veces lo retiran ese algodón, ¿no? Normalmente ese algodón es para poder humectar, normalmente tiene que estar humectado con un líquido de almacenamiento. Si no tuviera la solución, ¿qué se le puede colocar respecto al electrodo de pH? Como les indicaba, pueden usar, si no tuviéramos cloruro de potasio, de repente podríamos usar el buffer 4 hasta que podamos comprar, ¿no? El cloruro de potasio o una solución de almacenamiento, ya que cada fabricante o marca maneja su propia solución de almacenamiento. ¿Las marcas de los equipos varían en los márgenes de error? Con respecto a los márgenes de errores, no deberían, va a depender del equipo, de la exactitud del propio equipo. Hay equipos que tienen una resolución mucho más finita, que puede ser de 3 decimales, que la exactitud puede ser de 0,02, hay otros que puede ser exactitud de 0,1, o sea, digamos, si la exactitud puede variar entre de repente uno de bolsillo y uno de mesa. El más exacto podría ser el pachímetro de mesa. Eso va a variar de la exactitud. Claro, eso también va a variar en los costos que pueda tener el equipo. ¿Cuánto tiempo duran los electrodos y cuándo debemos pensar en cambiarlos? Los electrodos normalmente, como les indicaba el fabricante, normalmente dice un tiempo de periodo que puede ser entre un año, año y medio. Hay algunos que a veces después de 2 años lo vuelven a traer a calibrar, y a veces el equipo sigue estando operando, o sea, puedes dar resultados confiables todavía. Como te digo, sí va a depender del cuidado que uno le va a dar. Normalmente, como le digo, siempre tiene que estar con su líquido de almacenamiento, no exponerlo a soluciones calientes, tratar de trabajarlos en condiciones ambientales,
¿ya? Y bueno, uno se va a dar cuenta cuando también ya, cuando el tiempo de respuesta a estos electrodos se hace mucho más lento. Normalmente cuando uno compra o adquiere un equipo nuevo, verificas en las soluciones y de repente si se encuentra en 7 y lo quieres colocar en buffer 4 automáticamente el equipo va a descender mucho más rápido, ¿no? Que con el tiempo esto ya se va haciendo más lento. Y a veces cuando colocamos en una solución, en una muestra de repente, el tiempo de estabilización, si ustedes lo colocan, va a comenzar a bajar lento. De repente, si está en 7 va a comenzar de repente 6,8, 6,7. Hay un momento que de repente se puede caer en 5,5 y ustedes piensan que de repente esa es la lectura que se debe anotar, pero hay veces, si ustedes dejan un poco más de tiempo, va a ver que sigue bajando. Es por el tiempo de respuesta ya que se va haciendo más lenta, ¿no? Que ya indica que deberíamos ya reemplazar estos tipos de equipos. El cálculo del porcentaje de pendiente es una manera práctica para saber si realmente el equipo está fallando. Bueno, esta pendiente normalmente, como les indicaba, es para poder, cuando ustedes realizan el ajuste, les sale un porcentaje. Lo pueden hacer de forma manual. Bueno, sí, es como una observación que les da el equipo mismo de cómo se va encontrando el electrodo. Si es que se encuentra por debajo del 90% o por encima del 90% o 95% de cómo se está comportando. De repente, si es que yo ajusto el equipo y veo que las lecturas se hacen más lentas, o me ajusté solamente en un punto, igual sigue desfasado, ya no quiere, por más que se le coloque en una solución de 15, en una solución de 4, de repente me está saliendo 4,3, 4,4, y automáticamente me va a salir de repente por debajo de 85%, ¿no? Es porque el equipo ya se encuentra en malas condiciones. Es como les indicaba, es cómo poder determinar si el electrodo está apto o no. Si está mayores a 95%, es porque el equipo todavía está dando lecturas confiables. O sea, si colocan un buffer 4, de repente el equipo les va a dar 4,01, o de repente si en 7, 7,01, pero si se les arroja ya 4,3, 4,31, 4,42, ustedes estos valores lo llevan a milivoltios y lo reemplazan en esa ecuación y le va a salir por debajo de 85%, ¿no? En referencia a esa misma pregunta, el valor del denominador, ¿de dónde se obtiene? Es un factor que, bueno, que trabajan los fabricantes. Eso prácticamente se puede extraer de algunos manuales, ¿no? Bueno, no hay más. Okay. Yo no me... ¿Esto? Bueno, eso sería prácticamente con la culminación de la capacitación de pHímetros. Igual cualquier consulta que tengan de repente podrían enviar un correo al laboratorio de test control para poder solucionar sus dudas, ¿no? Por mí sería todo el día de hoy y muchas gracias por estar presentes en esta capacitación. Ya. Hay una pregunta más, pero ya la puedo tomar y la vemos. Eso no es. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su participación, por sus preguntas. Quedó una pregunta pendiente en referencia a Carlos Mendoza. Le estamos apuntando para que el especialista, el ingeniero Johnny, pueda absolverla. Para continuar con este webinar, en referencia al agua no siempre es vida, la importancia del control del cloro residual en agua potable, el siguiente tema es importancia de la desinfección continua en zonas rurales. Muchas gracias, Johnny, por tu participación. El siguiente tema es a cargo de Wilfredo Caldas Torres, gerente general de Ciencia e Industria. Asimismo, mencionarle brevemente sobre su perfil profesional. Él es físico por la Universidad Nacional de Ingeniería. Además, es especialista en tratamiento de agua, desinfección UV, ozono, dióxido de cloro, aguas negras, aguas grises, agua potable y agua industrial. Asimismo, tiene un diplomado en diseño de plantas, diplomado en diseño de sistemas de desinfección UV,
También es conferencista en numerosos congresos sobre tratamientos de agua y miembro del IUBA, International Ultraviolet Association. Parte del temario vamos a ver con Wilfredo sobre la importancia de la desinfección continua en zonas rurales. Esto abarca el alcance y vigencia de la RCD 038, además cambios operativos en referencia a puntos de muestreo, stock mínimo y capacitación obligatoria. Asimismo, requisitos técnicos, control en línea, calibración, registros y reportes. También planificación de muestreos y reporte trimestral. Asimismo, la trazabilidad y evidencias para auditorías regulatorias. Por favor, antes de empezar, les pedimos mantener sus audios apagados con la finalidad de que el expositor pueda continuar con este webinar. Adelante, Wilfredo, por favor. Gracias. ¿Puedo compartir? Creo que todavía no. Ya listo, ¿se puede ver? No, no se puede. ¿No se ve? Sí se ve, Wilfredo. Ah, perdón. Ya que. Entonces continuamos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la bienvenida. Este es un pequeño introductorio sobre las nuevas medidas que ha dado SUNAS con la nueva resolución. Entonces vamos a hacer un pequeño viaje a través de lo que significa y por qué tenemos que desinfectar el agua y por qué se ha tomado más importancia el monitoreo y dar fehacientemente de que el agua se está desinfectada, ¿no? A llevar un control de eso. Esto es lo más importante de de la nueva disposición. Es subrayado en rojo más o menos lo que todos deberíamos entender. Por ejemplo, el primero dice determinar la dosis óptima a partir del cálculo de la demanda de cloro más la adición del valor de cloro residual libre. Ya, no nos podemos ir de esta charla sin haber entendido eso bien. Vamos a hacer un viaje a través de los conceptos para ver qué significa eso, pero no es tan complicado. Luego en el 61.2 dice que debemos medir adicionalmente al cloro, debemos medir la turbidez, la turbidez, la conductividad y el pH, ¿no? También vamos a ver por qué nos piden esos valores, qué significa. Y luego en el 61.4 nos dice que la empresa prestadora debe medir eso remotamente. Y además debe verificar eso con equipos portátiles, eso también lo vamos a verificar. Y muy importante, dice que todos los equipos deben estar debidamente calibrados, ¿no? Precisamente de la charla anterior, nuestro compañero ha sido para ver cómo son los temas de calibración, qué significan y por qué es importante tener siempre todos los equipos con un certificado de calibración, ¿no? Y con un valor de incertidumbre que yo pueda dar trazabilidad a todos los otros valores. Y al final, cuando haga mi reporte, pues tener una base sólida que verifique que estoy haciendo una buena desinfección. Esta es una gráfica eh, que indica todos los años, a partir desde 1856 hasta 1976, ¿ya? ¿Cuál es la altura promedio de los ciudadanos europeos? Tenemos Europa del Sur, Europa del Norte y Europeo promedio. Por ejemplo, en Europa del Sur, la talla en 1856 promedio era de metro 62, ¿no? Y vemos cómo ha ido creciendo durante todos los años, hasta actualmente que es más de unos 78, 80, la talla promedio, ¿no? Y eso es debido, o sea, muchas de las razones no es genética, ¿no? O sea, no solo es genética, sino también es debido a la calidad de agua que han mejorado mucho, ¿no? A los alimentos. Porque cuando uno consume, por ejemplo, agua de un riachuelo en la sierra o en la selva o incluso en la costa, en cualquier lugar donde uno tenga agua que no ha sido debidamente desinfectada, uno ingiere también bacterias y virus. Y nuestro cuerpo lucha
por eso. Entonces gasta energía, gasta alimento en defenderse, ¿no? A veces uno dice, yo tomo el agua de riachuelo y es riquísima. Sí, pero tiene un montón de bacterias y virus que el cuerpo tiene que destruir, ¿no? Y si eso lo haces diariamente, pues entonces prefiere sacrificar a veces la estatura o alguna otra cualidad que podría haber se desenvuelto porque tiene que luchar contra las bacterias y contra los virus, ¿no? Entonces la calidad del agua, la calidad de la alimentación es muy importante, ¿no? Es lo primero que tendríamos que tener cuidado, ¿no? También la calidad del aire, que en algún momento nos preocuparemos por eso, pero si con la calidad del agua podemos hacerlo bien, el aire que entra a nuestros pulmones directamente también es un problema. Esto es la estructura del agua, ¿no? Entonces, como nos piden medir los sólidos disueltos, tenemos que saber qué cosas son los sólidos disueltos, ¿no? Nos piden medir la conductividad. La conductividad es una manera de medir, está relacionada con qué tantos sólidos disueltos hay en el agua. La estructura del agua tiene una forma de hexágonos y en la parte interna se forma un espacio intermolecular donde yo puedo colocar cosas, donde las cosas se van a ir colocando, ¿no? Cuando algo ingresa a ese espacio, desaparece, ¿no? Es como si no existiera, ¿no? Como la sal, le doy vueltas al agua y luego ya no está, entonces está disuelta, está metida en la estructura del agua, ¿no? Quitarla de ahí es muy difícil, yo necesitaría una membrana o un filtro del tamaño de la estructura molecular, a eso se llama osmosis inversa, ¿no? O nanofiltración también, pero si las moléculas son divalentes, son más grandes. Pero en principio está metida dentro del agua, ¿no? ¿Y por qué eso afectaría el valor de la medida de cloro, ¿no? Si yo tengo mucha conductividad, si tengo muchos sólidos disueltos, entonces eso hace que mi medición de cloro sea errónea, porque esos disueltos van a excitar también los sensores o los mecanismos de medición, ¿no? De PD o cualquier otro mecanismo que yo tenga. Por debajo de 500 ppm de sólidos sueltos, yo voy a tener una medida más o menos confiable de valor de cloro, ¿no? Pero si el valor está encima de eso, y si es encima de 2000, ya el valor no es confiable. El valor de cloro puede ser diferente a lo real, ¿no? Entonces estoy midiendo valores erróneos. Por eso es importante controlar la conductividad, saber cuánto tengo de conductividad. Y lo que no está disuelto, o sea, lo que está extendido en las moléculas de agua, lo que es muy grande, muy, muy grande comparado con las dimensiones, le llamamos que está suspendido, ¿no? Unas cosas suspendidas, por ejemplo, son las bacterias, los virus, el color que da la turbidez, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante eso también? Porque un agua muy turbia también hace que las bacterias estén dentro por ejemplo, de algún sólido y el cloro no interactúe con ellos, ¿no? Entonces, mi desinfección tampoco va a ser buena si hay mucha turbidez, ¿no? De hecho, el agua para poder tratarla no debe tener turbidez, ¿no? Debe tener un NTU, dos NTU máximo y mi dosificación de cloro va a estar bien, ¿no? Entonces, esos parámetros son importantes que los controle, porque si yo dije, hace un mes desinfecté, por ejemplo, que hubo un caso de muchas personas enfermas y veo que hace 2 meses desinfecté con 0,5 ppm o con un ppm de cloro, pero la turbidez estaba muy alta, ¿no? 40 NTUs o 20 NTUs, no sé. Entonces, fue un error, ¿no? No se hizo correctamente la desinfección. Entonces, es importante por eso medir esos valores, ¿no? Vemos acá cómo son las escalas de NTU, ¿no? Si el agua está muy turbia, no voy a poder hacer una correcta dilución del cloro, ¿no? Esto de aquí es una lista de los desinfectantes más importantes que se usan, ¿no? El cloro, el dióxido de cloro, el ozono y la luz ultravioleta. Y algunos de los microorganismos que usualmente se pueden presentar, ¿no? El Cristosporudio, el Giardia o el Escherichia coli son microorganismos que pueden ejemplificar cómo es que uno utiliza los diferentes desinfectantes. Nosotros nos vamos a concentrar en la verde, que es el cloro, ¿no? Vemos, por ejemplo, que para Cristosporidium, para eliminarlo al logaritmo 3, o sea, 99,9%, yo necesito 1440 de CT. CT es el valor de la concentración por la cantidad de tiempo de exposición, ¿no? Si yo digo, yo estoy desinfectando con 2 ppm de cloro, pero no digo durante cuánto tiempo, no tiene sentido.
para poder saber si yo estoy haciendo una correcta desinfección, tengo que también dar el otro valor. Yo debo decir, estoy desinfectando con 2 ppm durante 30 minutos, que es la cámara de contacto en donde hago la desinfección de cloro, ¿no? Entonces, esos dos valores son importantes. Y esa multiplicación es lo que me dice si voy a poder desinfectar tal o cual bacteria, cada virus, cada hongo, cada microorganismo tiene un valor de CT. Hay un CT para cloro, un CT para dióxido de cloro, un CT para ozono y un CT para UV. En el caso del UV, ese CT se llama dosis, ¿no? Ya es más conocido. Pero en los otros casos también. Por ejemplo, para cristosporino yo necesito 1440 de cloro. Es decir, que si necesito 144 ppm durante 10 minutos. O si quieren un ppm, pero durante 1440 minutos. No importa, la multiplicación es lo que me debe dar 1440, ¿no? En cambio, el dióxido de cloro es mucho más fuerte. Yo solo necesito 120 ppm durante un minuto o 12 ppm durante 10 minutos. Y en el caso del ozono es mucho más fuerte, solo necesito 5 ppm durante un minuto o 2,5 ppm durante 2 minutos. Y así voy haciendo una tabla y luego a partir de mi tiempo que yo tengo de exposición, puedo determinar cuál sería la concentración de cloro que yo podría usar en mi planta, ¿no? El E. coli es el más fácil de eliminar, como ves, los valores son muy pequeños, ¿no? En el caso del dióxido de cloro es 1,2, en el cloro es 3 o 4, es decir, si es 3 yo necesito 3 ppm durante un minuto, o necesito un ppm durante 0,3 minutos, ¿no? Eh, lo importante es que la multiplicación sea 3 o 4. ¿Ya? Las formas estables de cloro son cloro gas, hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, ¿no? Esas son las formas estables de cloro que conocemos. Cualquiera de esas sustancias, una vez que produce la hidrólisis y yo la agrego en el agua, a las tres le va a pasar más o menos lo mismo. Se va a formar ácido hipocloroso, que es el que está en naranja. Ácido hipocloroso se va a formar, en el caso del cloro gas se va a formar cloro y un radical H, ¿no? Y en el caso de hipoclorito de sodio se va a formar también el mismo radical, el mismo ácido hipocloroso, y esto también se va a formar este radical OH, ¿no? Este radical OH con este A normalmente se van a juntar y va a formar un hidróxido, ¿no? Lo mismo en el otro, haga un hidróxido de sodio con un hidróxido de calcio y acá también se va a formar el hipocloroso. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que por la adición de cloro el pH va a cambiar porque va a formarse una base, ¿no? Entonces el pH va a ir subiendo en la medida que yo adiciono cloro. Cuando yo agrego esto, por ejemplo, en un hotel, en una casa, ese valor de pH no es tan importante, ¿no? Pero en una planta tratadora, ese valor, como yo agrego mucho cloro, ese valor de pH puede ir modificándose. Si comienzo con 7,1 de pH, una vez que inyecto el cloro, bastante cloro, puede llegar hasta 8 o 8,5, ¿no? Hasta 9. O naturalmente el agua puede tener un pH alto y sigue subiendo. Esa dependencia del cloro con el pH es importantísima, ¿no? De hecho, está relacionada con esta gráfica que está aquí, ¿no? Entonces, es por eso que nos indica la norma controlar el pH, ¿no? Entonces, tenemos que controlar la turbidez, la conductividad y el pH, ¿no? De esos tres, digamos, la conductividad más o menos, yo puedo medir, puedo saber si el agua tiene turbidez también cuando quiera controlar el agua si está turbia o no, son fáciles de ver y monitorear. En cambio, el pH es más radical, el pH es más importante. Eh, por ejemplo, si yo desinfecto con un pH 7, estoy haciendo una buena desinfección. En cambio, si el pH llega a ser 8, solamente el 20% del cloro que estoy inyectando es lo que va a servir. Eso lo vamos a ver en la gráfica de aquí. Esta es una gráfica de la zona del ion cloro y del ácido hipocloroso, ¿no? Entonces, en un pH, por ejemplo, de 7, es 80% efectivo. El desinfectante es el ácido hipocloroso. Yo tengo que hacer que en el agua siempre exista ácido hipocloroso, ¿no? Porque si bien es cierto que el ion clorito, que el ion hipoclorito, el OCl- es desinfectante, solo ataca
a bacterias gram positivo, porque esto tiene carga negativa, entonces puede tratar a las gram positivo, pero no a las gram negativo, ¿no? Porque se repelen. Mientras que el ácido hipocloroso, como es neutro, igual es mucho más eficiente para cualquier tipo de bacterias o que tengan carga en su superficie, en su membrana celular, ¿no? Entonces, lo mejor es que yo tenga el pH controlado. Entonces, cuando suba el pH por adicionar cloro, tengo que echar algún ácido. Usualmente en agroindustria se usa ácido cítrico, ¿no? Pero puede ser cualquier ácido, para yo ir reduciendo el pH y que se mantenga debajo de 7,5, ¿no? Alrededor de 7 es lo ideal, porque ahí es mucho más eficiente el ácido hipocloroso que los otros componentes, ¿no? Esta es una gráfica ya general, ¿no? La de aquí, donde veo en todo el rango, ¿no? Cuando yo eche cloro al agua, se puede convertir en cloro gas, en ácido hipocloroso o en el ion hipoclorito. Entonces, ¿qué va a ser de cada uno? Va a depender del valor del pH. Por ejemplo, si el pH es 1, casi todo es cloro gas. Casi todo es cloro gas y solo hay una pequeña parte de ácido hipocloroso y no hay nada del ion hipoclorito. Cuando el pH es alrededor de 5 o 6 se va convirtiendo casi todo en ácido hipocloroso y luego cuando el pH llega a 8 casi todo es el ion hipoclorito y poco es ácido hipocloroso, ¿no? Entonces, ¿yo qué prefiero? Prefiero siempre tener ácido hipocloroso. Es por eso que el pH lo tengo que siempre mover alrededor de 7 donde hay mayor cantidad de ácido hipocloroso, ¿no? Y otro tema, los sensores amperométricos miden ácido hipocloroso, ¿no? No miden los otros componentes. Entonces, si quiero usar sensores amperométricos, tengo que mantener el pH en un valor alrededor de 7. Ya, todo esto que hemos hablado de cómo reacciona el cloro, cómo son los valores y estas gráficas, obviamente es en agua destilada, ¿no? Es en agua que está mm, muy pura, ¿no? Donde no hay interacciones y estas gráficas salen bonitos, ¿no? Pero estas gráficas no son reales, ¿no? No funciona igual cuando yo tengo un agua, por ejemplo, de pozo, de un río, o de una laguna, o de lluvia. Las partículas que están suspendidas, los componentes orgánicos que tenga el agua, ¿no? Las bacterias y los virus que puedan traer hacen que las gráficas van a ir cambiando un poco, ¿no? Entonces, cuando yo adiciono cloro, no sube de frente la concentración. Aquí vamos a ver. En la parte de abajo tenemos cuánto de cloro voy agregando en ppm, ¿no? Voy agregando 0,1, 0,2, 0,3. Entonces, yo debería el cloro residual debería ir subiendo en la medida que yo voy agregando cloro, ¿no? Pero no ocurre eso. O sea, comienza a subir el cloro residual, pero se va gastando, se va consumiendo, porque se van formando componentes, ¿no? El cloro reacciona muy fuerte con componentes orgánicos y se va formando las cloraminas, ¿no? Esas cloraminas, eh, llega un momento en el que el cloro comienza a reaccionar con todos ellos y a pesar de que yo agrego más cloro, el cloro residual baja, ¿no? Aquí estoy agregando cloro y el cloro residual está comenzando a subir también, pero llega un momento en el que el cloro residual comienza a bajar a pesar de que sigo agregando cloro, ¿no? Entonces, cuando todas las bacterias, virus, las cloraminas se hayan formado, ¿no? Ya otra vez va a comenzar a subir el cloro, ¿no? Y este cloro ya lo denominamos libre porque ya no hay con qué contaminarse. Ya hizo todo su trabajo ahí y ya queda listo para poder desinfectar cuando avance por las tuberías, cuando las lleve a algún lugar, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, 0,2 ppm, hay tres veces en la que pasa 0,2 ppm. Aquí, aquí y aquí, que ya sería el cloro residual, ¿no? Que esto lo tengo que subir hasta 0,5, que es lo que indica la norma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un pozo de agua que es muy cerca, hay a una fábrica o una chanchería o cualquier lugar donde haya desechos orgánicos en el subsuelo, ¿no? O puede ser también que tenga muchos pozos sépticos al costado el agua que es subterránea en esa zona tiene mucha demanda de cloro. ¿Qué significa que tiene mucha demanda de cloro? Que tiene muchas bacterias, muchos virus y que tiene muchos compuestos orgánicos que el cloro va a preferir primero formar cloraminas antes de desinfectar o antes de tener cloro residual. Entonces voy a agregar cloro en exceso.
Por eso en la norma decía de que hay que calcular el cloro, la demanda de cloro, que es todo esto, que es todo esto, la demanda de cloro, y luego lo que necesito para cloro residual, ¿no? Entonces tengo que agregar mi bomba dosificadora, la forma en que yo agregue cloro debe contemplar eso, ¿no? Debe contemplar que gaste el cloro en lo que se formen las cloraminas, el otro metano, y luego también un poco más para tener cloro residual, ¿no? Entonces, las empresas deben monitorear eso y saber qué tipo de agua tienen, ¿no? De dónde están, cuál es el agua fuente para saber qué tanta carga orgánica tiene. Este es un skid o un sistema de dosificación que tiene varias cosas, ¿no? Acá están las bombas dosificadoras que pueden inyectar los cloros para diferentes sistemas, ¿no? Puedo tener varios puntos de inyección de acuerdo al análisis que yo habría hecho de cómo sea la geometría de mi sistema de desinfección, ¿no? De la canaleta de desinfección o de cómo yo haga el proceso de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, debe tener varios accesorios, ¿no? Este accesorio que está aquí es importante porque esto de aquí es una probeta de calibración que lo que va a permitir es saber si la bomba está inyectando la cantidad de cloro que yo pienso, ¿no? Si yo digo, tengo que inyectar 5 mililitros o 10 mililitros cada minuto, entonces yo con eso puedo medir en un minuto, saber cuánto está inyectando realmente, ¿no? Es una probeta que está calibrada y yo sé exactamente si van los mililitros que yo deseo, ¿no? Luego lo que está aquí es un amortiguador de impulso, ¿no? Ese amortiguador de impulso lo que hace es que la bomba dosificadora inyecte en flujo continuo y no a pulsos, ¿no? Ya. Hay dos formas de instalar la bomba dosificadora, ¿no? Con succión negativa o con succión positiva, ¿no? Eso va a depender mucho de qué tipo de desinfectante esté usando, ¿no? En el caso del hipoclorito de sodio, puedo usar la succión, eh, cualquiera de las dos en realidad. El hipoclorito de sodio se disuelve muy fácilmente, no forma precipitado ni nada, ¿no? Pero en el caso del hipoclorito de calcio, es necesario tener siempre un agitador, ¿no? El hipoclorito de calcio precipita siempre, y entonces yo tengo que estar agitando constantemente, ¿no? En ese caso, lo mejor es tener una succión negativa para no taponear la bomba, digamos, y la válvula de pie no colocarla muy abajo, donde va a estar precipitado, ¿no? Colocarlo a 10 centímetros encima y tener un agitador que esté dando vueltas todo el tiempo, ¿no? De esa manera yo evito inyectar en la línea residuos sólidos de hipoclorito de calcio, ¿no? Otro punto importante también es que el tanque de la bomba dosificadora siempre tiene que tener un agujero, no puede estar completamente cerrado, ¿no? Porque si está completamente cerrado, la bomba va a succionar y va a hacer que el tanque se apriete hacia el fondo, ¿no? A veces ocurre ese accidente y no se sabe por qué tiene, por qué se dañan los tanques, ¿no? Y eso es porque está tapado completamente. Siempre tiene que tener una aireación, una ventilación para que la presión no ejerza y implosione el tanque, ¿no? Este es el amortiguador de impulsos, ¿no? El amortiguador de impulsos es importante porque hace que la bomba ya no inyecte a pulsos, sino que inyecte un flujo constante. Y de esa manera yo puedo tratar mejor el agua, ¿no? Porque cuando el agua pasa por la tubería a gran velocidad y yo inyecto cloro, si es a pulsos, solamente queda clorada una parte, ¿no? Y luego hay un tiempo muerto, luego se vuelve a dosificar y así. La dosificación de cloro es discontinua, ¿no? En cambio, con un amortiguador de impulsos, los dos son dos flujos continuos que se van mezclando y tengo una mejor dilución de cloro en el agua. Bueno, acá están los dos tipos de posición de la bomba. Normalmente la succión positiva se usa cuando son fluidos viscosos o cuando tienen alta densidad, ¿no? Como si quiero inyectar ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿no? Su densidad es 1,8, entonces como pesa más es más difícil succionarlo y lo mejor es ponerlo en succión positiva, ¿no? En cambio, en succión negativa yo voy a succionar, ¿no?
No tiene que pesar mucho, puede ser agua o algo que no sea tan denso. La densidad del hipoclorito de calcio y de sodio es más o menos alrededor de 1,2, ¿no? Entonces es más fácil transportarlo. Es importante también siempre tener las válvulas en la bomba dosificadora, las válvulas check, ¿no? Esto, por ejemplo, es una válvula de pie que va en la parte de abajo. Debe tener un filtro de mesh 30 para evitar que la bomba succione sólidos, ¿no? Y estas bolitas son la válvula check, permite que solo el flujo vaya hacia arriba, ¿no? Entonces, sirven para captar el cloro sin los sólidos. Y la válvula de inyección es otra válvula check que permite inyectar a presión en la tubería, ¿no? Si yo tengo una tubería de 3 bares, con esta válvula de inyección, pues venzo los 3 bares e inyecto cloro dentro de la tubería, ¿no? Es importante siempre que los materiales que yo elija sean compatibles con el cloro, ¿no? De todos los materiales que existen, los más compatibles para inyectar cloro son el PVC y el acrílico, ¿no? Luego está el PVDF y luego está el polipropileno al final. Y el polietileno también. Pero si hay que elegir es PVC o acrílico, que son los que soportan más el cloro. Nunca usar nada metálico, ¿no? Nunca usar, en ningún punto de la línea se usa ningún metal, ¿no? Porque el cloro lo va a corroer, entonces, todo plástico. Y esta es la columna de aclaración de la que hablábamos. Entonces, yo con esto puedo estar seguro que la modificadora está inyectando el valor que requiero, ¿no? Entonces es importante siempre tener esto. Muchas veces algunas empresas solo colocan una bomba dosificadora, ¿no? A veces ni bomba, pero... Y la bomba dosificadora sola, ¿no? Desnuda, sin todo lo que necesita alrededor. Y eso lo que produce es que no haya repetibilidad, que no dosifique siempre lo mismo, que no esté seguro de cuánto estoy dosificando, ¿no? Y que dosifique a pulsos, un pulso, dos pulsos. Entonces, todo eso es porque no se está colocando todos los implementos que debe tener un sistema de dosificación, ¿no? Esto es un sensor de nivel, porque es importante también saber si hay cloro en el tanque de químico y nos puede mandar una alerta, una alarma de cuándo falta cloro. Ahora, la norma actual presta mucha atención a que yo siempre tenga que tener cloro y tenga que saber cuándo va a faltar cloro. Es más, tengo que tener cloro almacenado para 15 días siempre. Entonces, el control sobre cuánto cloro hay es muy importante, ¿no? Entonces, implementar un sistema en el que yo pueda saber si hay nivel bajo o nivel muy bajo de cloro es importante. Por eso el sensor de nivel es muy importante en esta nueva configuración de la norma. Bueno, ahora ya no es tan extraño, es más familiar, tiene todas las componentes que vimos, columna de calibración, motor de impulsos, válvula de contrapresión. Estas válvulas de contrapresión lo que les da repetibilidad al sistema. Por ejemplo, si en la línea donde voy a inyectar cloro pasa a 2 bar un día, luego otro día pasa a 3 bar y a 4 bar, la sistema de dosificación va a variar un poco, ¿no? Por las diferencias de presiones que pasan. Pero con este amortiguador de impulsos yo lo calibro a 5 bar y la bomba siempre cree que hay 5 bar, entonces siempre va a inyectar la misma cantidad de químico y eso le da repetibilidad al sistema, ¿no? Hace que yo siempre inyecte la misma cantidad de químico, y ya solamente calibro cuando hay más flujo, inyecto proporcional, pero la cantidad de fluido que entra no depende de la presión, ¿no? Luego la norma nos pide medir el cloro, ¿no? Hay varias formas de medir. Una de las formas que se usa hace mucho tiempo y se usa todavía ahora es el redox, ¿no? ¿Cuántos milivolts? Yo puedo medir con un sensor de milivoltios, que se mide el ORP. Puedo medir cuánto hay de milivolts en el agua, ¿no? Esos sensores lo que me miden es el ORP, ¿no? La cantidad de carga, de iones que tiene y que reaccionan, ¿no? Y eso es proporcional a la cantidad de cloro. Pero para esto yo tengo que saber que el único desinfectante que hay en el agua es cloro, ¿no? Por ejemplo, si hubiera ozono o dióxido de cloro, el ORP no distingue, ¿no? Puede ser cualquiera, está midiendo. Entonces, esa capacidad de oxidación, se puede llevar con unas tablas a saber cuánto de cloro equivaldría, ¿no? Es una relación indirecta. Pero esto solo sirve hasta 2 ppm o 3 ppm, ¿no? Luego de eso, la gráfica ya no es lineal y ya no se puede medir. Por ejemplo, había una empresa que quería medir 50 ppm de cloro con redos. Eso es imposible, ¿no? Porque en ese punto ya no es lineal la relación, ¿no? Solo hasta 2 ppm máximo.
Bueno, y esta es la gráfica, ¿no? ¿Ven cómo a veces está curvando? Esta curva es, si tú ves la gráfica completa, esta curva es complicadísima. Solo en ese rango es más o menos lineal. Ni siquiera es lineal en ese rango, es más o menos lineal. Entonces, si yo mido RP y está por debajo de 500, ¿no? Significa que no hay nada de cloro, que no hay ninguna capacidad oxidativa, entonces no estoy experimentando bien. Pero si he echado cloro y mido entre, no sé, 650 y 750, significa que sí hay cloro, y hay cloro entre 0,5 y 1 ppm todavía. Entonces, hay una relación entre ellos dos. Entonces, es una manera indirecta de medir el cloro, ¿no? La ventaja que el sensor de ORP es muy barato, ¿no? No se puede costar entre 200 y $300, a comparación de un sensor amperométrico que mide cloro directamente que puede estar hasta $2000. Entonces, a veces si no hay mucho presupuesto, uno puede usar el ORP para medirlo. De hecho, esto se usa mucho en piscinas, el ORP, ¿no? Es más fácil de medir y de controlar. Claro, también es importante el pH y vemos acá que es para diferentes pHs hay diferentes gráficas, ¿no? Entonces también tengo que medir el pH para saber cuál gráfica de estas utilizo y ver cuál es la relación, ¿no? Lo que yo he dicho es para un pH 7 más o menos, ¿no? Si el pH es 7,5 o 8 ya es otra gráfica y es otra concentración de milivolts. A veces pueden decir, yo he medido 750 de ORP, entonces estoy bien. Pero si no has medido el pH, no sabes nada, ¿no? Porque en realidad la gráfica, eso solamente es para pH 7. Eh, si hay otro valor de pH, tienes que averiguar cuáles son los valores correspondientes a ese pH. Entonces, es esa forma indirecta de medir cloro, pero hay que tener siempre esa salvedad. Luego están los sensores amperométricos, ¿no? El sensor amperométrico es un sensor que tiene un electrodo en la parte de abajo, que normalmente reacciona con KCl, y tiene una membrana que hace una interacción con el agua, ¿no? La membrana está aquí abajo, ¿puede ver? Esto de aquí es una membrana, que acá dentro de la cápsula tiene KCl, y el agua cuando pasa ocurre una reacción y produce una corriente muy pequeña. Adentro tiene un circuito que esa corriente muy pequeña la convierte a una señal estándar de 420 miliamperios y yo puedo saber la cantidad de cloro, ¿no? Que hay, más o menos, proporcional a esa señal. Y yo puedo medir directamente la cantidad de cloro. Por ejemplo, acá hay 0,7 ppm. ¿No? Pero también es importante medir el pH, ¿no? Eh, en este otro controlador tiene dos sensores, un sensor de cloro y un sensor de pH al mismo tiempo. Y él acá tiene programada la gráfica que vimos hace un rato de la correlación entre pH y cloro y la corrige, ¿no? De tal manera que yo puedo medir cuánto es el cloro residual aquí. Si no hiciera eso, el sensor solo mide ácido hipocloroso. O sea, los sensores ampliamente de cloro reaccionan al ácido hipocloroso, ¿no? Entonces yo para saber que ese ácido hipocloroso corresponde al cloro residual, y tengo que modificar el pH para que esté siempre alrededor de 7, ¿no? En este caso 6,23. 6,23 es el valor en el que es 100% este valor coincide, el ácido hipocloroso coincide con el valor de cloro residual total, ¿no? Pero lo malo es que es muy ácido, ¿no? Está un poco corrosivo, entonces se prefiere mantener en 7. La eficiencia ya sería 80%, pero tengo un agua no ácida, ¿no? Y los medidores portátiles son fotómetros que yo puedo, o colorímetros también, ¿no? Que yo puedo verificar y que puedo certificar, ¿no? de cuánto es el valor. Entonces, cada cierto tiempo, uno tiene que verificar que este sensor esté midiendo bien con estos sensores, ¿no? ¿Cada cuánto lo voy a hacer? Eso va a depender de las correlaciones que haya. Yo tengo que medir al inicio no sé, cada día lo haría yo. Y luego uno determina, bueno, durante un mes el valor de cloro siempre se ha correspondido con el valor que mide el equipo portátil, que está calibrado y todo. Y determino que tengo que hacer la calibración o el cambio del fluido de KCl cada 2 meses, porque ahí ya comienza a bajar esa correlación, ¿no? Entonces es importante que esté bien calibrado el equipo portátil, ¿no? Siempre tenga sus certificado de calibraciones, que yo estoy seguro que esas son las medidas, porque con eso voy a comparar los medidores en línea. Esas son las formas de que yo puedo controlar el cloro, ¿no? Puedo tener una bomba dosificadora donde inyecto un tiempo y luego lo hago entre límites máximos y límite mínimo, ¿no? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, una concentración de 1 ppm,
Apago la bomba cuando llegue a 0,8, porque yo sé que de ahí con lo que ha entrado el cloro va a subir hasta 1, y luego lo vuelvo a prender en 0,3. Entonces, con esos dos límites máximos de prendida y apagada de bomba, yo sé que la concentración se va a mantener alrededor de 1, ¿no? Y así voy haciendo el cálculo, ¿no? Que es más o menos proporcional. También puedo tener un sistema de variación, o sea, en vez de prender y apagar nada más, voy haciendo que la velocidad de la dosificación de la bomba sea más pequeña o más rápido en la medida que me alejo del set point, del valor que yo quiero. Y entonces esa función es más como una onda, ¿no? Entonces voy muy rápido, dosifico muy rápido si estoy muy lejos de un ppm y muy lento si estoy cerca a un ppm, ¿no? De esa manera también se puede controlar, ¿no? Una controla la frecuencia de la bomba y el otro controla prendido y apagado, ¿no? Entonces, estos son los sistemas normales de inyección de cloro, ¿no? Tengo una bomba dosificadora, tengo mi tanque de químico, tengo acá un controlador que va a medir la cantidad de cloro que hay, y acá tengo un portaelectrodo que va a medir, que toma una muestra del agua y mide con un sensor amperométrico que luego va a enviar esa señal al controlador, y el controlador va a decir si la bomba va o la apaga, la prende, o controla la velocidad y hace que dosifique más rápido o más lento dependiendo del valor del cloro. Entonces acá primero mido y luego inyecto, ¿no? En cambio acá primero inyecto y luego mido. Y además tengo un medidor de flujo o de caudal, que esta información también va al controlador y dosifica proporcional, ¿no? Por ejemplo, si yo calibré mi sistema y bomba dosificadora para prender y apagar cuando el flujo era de 15 metros cúbicos por hora, cuando varíe ese valor, la bomba va a dosificar proporcionalmente ese cambio. Entonces yo controlo también con el valor del flujo, ¿no? Eso principalmente cuando el flujo es muy variable, ¿no? Si el flujo es casi constante, entonces la dosificación también va a ser casi constante, es proporcional, ¿no? Siempre y cuando la calidad del agua sea más o menos constante, ¿no? Y bueno, y el control PID es tener los tiempos de reacción, ¿no? Por ejemplo, si yo inyecto cloro y al medidor le llega unos segundos después ese valor de que yo he modificado, entonces tengo que tomar ese tiempo, ¿no? Luego, cuando yo estoy inyectando cloro continuamente y el sensor no se estabiliza hasta luego de un tiempo, ¿no? Ese tiempo que tarda en estabilizarse también lo tengo que medir, ¿no? Si yo divido esos dos tiempos y es menor a 0,3, el sistema se puede controlar. Si es mayor a 0,3, no importa qué haga, no voy a poder controlar el sistema, no voy a poder dosificar. Entonces tengo que cambiar la ubicación, o cambio el punto de inyección, o cambio el punto de medición, hasta obtener esos valores, ¿no? Entonces, el sistema de control PID es más complicado porque toma en cuenta también los tiempos de reacción de los sensores y de las bombas dosificadoras, ¿no? Y eso se hace cuando ya el sistema de inyección es muy pequeño, muy apretado, o yo quiero sistemas de controles más finos, ¿no? Usualmente en cloración no se usa mucho. Pueden haber unos casos donde sea necesario, ¿no? Pero normalmente basta con la dosificación proporcional o la dosificación cambiando la frecuencia de la bomba, ¿no? Y acá por último tenemos, ya hemos visto ese sistema, pero acá vamos a hacer los dos sistemas, ¿no? Inyectar cloro e inyectar ácido, ¿no? ¿Por qué inyectamos ácido? Porque cuando inyectamos cloro elevamos el pH, por lo tanto tenemos que regresarlo al valor alrededor de 7 para que lo que mide el sensor sea ácido hipocloroso y corresponda con el valor del cloro residual. Ya, entonces aquí vamos a leer nuevamente y ya debemos entender casi todo. Primero dice la terminación de la dosis óptima a partir del cálculo de la demanda de cloro. Ya, eso ya lo sabemos, ¿no? La demanda de cloro es el cloro que va a reaccionar con los componentes orgánicos, con las bacterias y con virus antes de tener cloro residual, ¿no? Entonces tengo que adicionar a ese valor el valor de cloro residual. Entonces mi bomba dosificadora, cuando yo lo calcule, debe ir más que eso, porque ese cálculo que yo hago es como si fuera agua pura, ¿no? Agua destilada, agua que no tiene nada que reaccionar con el cloro, que todo va a ser residual desde un inicio, lo cual no es así, ¿no? Entonces, mientras más carga orgánica tenga, la dosificadora va a inyectar más cloro para tener cloro residual luego, ¿no?
Luego nos decía que miramos adicionalmente la turbidez, la conductividad y el pH. Ya sabemos por qué, ¿no? La turbidez para que no haya interacciones, no haya flóculos, o no haya cosas que estén protegiendo a las bacterias y virus. La conductividad para que el cloro sea eficiente, ¿no? Y no interaccione con muchos sólidos disueltos. Y el pH, pues para que la concentración de cloro, de ácido hipocloroso sea la que sea dominante y yo tenga siempre saber que si, por ejemplo, si tengo pH 8 y estoy usando 10 ppm, de esos 10 ppm, solo 2 ppm es ácido hipocloroso y el resto es ion hipoclorito. Entonces no estoy haciendo una correcta desinfección. Tengo que reducir ese valor de pH o echar más cloro, que es contraproducente porque formo más cloraminas y el valor de cloro, de gasto de cloro se va a disparar, ¿no? Entonces, lo mejor es bajar el pH a 7 y ya ese 2 ppm se convierte otra vez en 10 ppm. Y luego que debemos controlar remotamente. Ya para eso hemos explicado también los equipos de control. Puede ser redos o puede ser sensores amperométricos. Y la forma de controlar que puede ser proporcional, PID o también variación de frecuencia, ¿no? Y la calibración de los equipos, eso es súper importante porque nada de lo que yo estoy hablando va a funcionar si el equipo no está calibrado. Si el equipo no está calibrado y no está verificado los valores y su incertidumbre y su error, todos los datos que yo he tomado no van a ser, no van a tener relevancia porque puedo estar midiendo cualquier cosa, ¿no? Entonces lo importante es tener los equipos de control, ¿no? Los equipos portátiles siempre bien calibrados. Bueno, hasta ahí sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, ¿están ahí? A ver, señores, si hay preguntas, hay una pregunta de Jorge Luis Rosas, adelante. Buenos días, ¿qué tal? Una consulta. La cantidad de microorganismos no es constante. ¿Cómo asume el sistema que ha explicado el expositor ese criterio? Gracias. Claro, la cantidad de bacterias y virus o microorganismos no es fija, ¿no? Pero tiene un mayorante, ¿no? Tiene un valor máximo. Se hacen los cálculos con ese valor máximo, ¿no? Hay otra Aquí hay consulta. otra pregunta también. Ok, los equipos portátiles de medición de cloro, ¿cuánto es su vida útil y cada cuánto tiempo se realiza su verificación y o calibración? La calibración es anual, pero la verificación es durante uso, ¿no? O sea, yo cada vez que lo use hago una verificación y luego hago la medición. Para eso uno tendría que adquirir unos patrones de cloro, ¿no? Existen unos frascos que tienen certificado de calibración están etiquetados, ¿no? Con 0 ppm, 0,5 ppm y 1 ppm, ¿no? Es un poco rosadito, otros más rosado y así. Y con eso verifico, antes de hacer las mediciones en los equipos que controlan, hago una verificación, ¿no? Si mi equipo portátil está funcionando bien. Si está muy alejado del valor que indica el patrón, tengo que mandarlo a calibrar, ¿no? Para que me digan el error. Entonces, cada año Ok, calibración, verificación, cada semana. ok, esa fue la respuesta para Deifilia Contreras. Luego, Alicia Sommer pregunta, ¿por qué un lazo abierto para el control? ¿O entendí mal? ¿Un lazo abierto? Puede ser lazo abierto o cerrado también. Cuan- Cuando yo hago dosificación de cloro en línea, antes de que vaya al sistema donde yo voy a tener la residencia, ¿no? Que es donde realmente va a ocurrir la desinfección, ¿no? Al principio solamente estoy inyectando cloro en valor proporcional. Entonces, como preguntaron en antes, ¿cuál es ese valor? Ese valor es un valor máximo que yo necesito de cloro, ¿no? Siempre está por encima, puede ser hasta 3 o 4 veces la cantidad de cloro que he calculado, ¿no? A la hora de hacer los cálculos proporcionales.
¿Qué te pregunta? ¿Por qué conocer la emisión de CO2? Ok, después Fiorella Avances dice, ¿por qué cuando realizó la medición del CLR la muestra se pone turbia? Eso puede ser por varios parámetros. Puede ser porque el agua tenga hierro o manganeso o algún metal pesado que esté reaccionando con el cloro. Em, el cloro, el dióxido de cloro y el ozono, en orden sería dióxido de cloro, ozono y cloro, en orden de que pueda sacar el hierro y el manganeso. eh, Tienen un poder para retirar esos metales, ¿no? Para oxidarlos y precipitarlos. Esa precipitación es la que estás viendo, que es media turbia, media rojiza, ¿no? Entonces, lo más seguro es que tengas mucho de esos materiales. Ok, esa fue la respuesta para Fiorella Avances. ¿Alguna otra pregunta? Acá tengo una pregunta, en todo caso que comente al Wilfredo, ya que mencionó ese tema del uso del cloro y cuando entra en reacción con las cloraminas, bueno, genera cloraminas. Con el tema del OBL, ¿qué nos puedes decir cuando se trata en agua potable, el agua justamente con el cloro y si hay OBL? ¿Qué características se van a presentar? El OBL es organismo de vida libre, Sí, por ¿no, eso, Rubén? si se clora el agua, ¿qué cosa podríamos tener? Bueno, hay dos formas de que se referirse al OBL, ¿no? Que son los compuestos volátiles y también los organismos de vida libre, ¿no? Cuando yo inyecto cloro, mi objetivo es eliminar eh, los organismos de vida libre, ¿no? El cloro, la forma de desinfección, que puede ser también ozono, dióxido de cloro, eh, tiende a eliminar esas bacterias y virus, ¿no? De hecho, es el objetivo de toda la cloración. ¿Ok? Acá hay una pregunta que dice, según el reglamento sobre el agua para consumo humano, menciona que es 0,5. ¿Cuál es el límite que tiene que llegar a la limpieza institucional? Límite máximo. Ah. Bueno, 0,5 es lo ideal que tiene que haber de residual, ¿no? No cloro compitado, no cloro total, de residual. Y el límite máximo, bueno, la norma establece 3, ¿no? 5. La norma establece 3 ppm, pero 3 ppm uno ya siente el olor a cloro, ¿no? Deberíamos llegar a esos valores, ¿no? La idea de que tenga cloro residual es que si pinta rosado, si ya hay cloro, significa que ya eliminó las bacterias y virus, ¿no? Cuando no pinte, significa que todavía hay, si todavía está haciendo su trabajo con el cloro combinado, porque que yo eche cloro no significa que siempre va a haber residual, ¿no? Porque el cloro tiene que reaccionar con las otras cosas que hay ahí, y cuando haya cloro residual, siempre que yo detecte cloro residual, es que ya hizo su trabajo y el agua es segura, ¿no? Ok, aquí Defilia Contreras dice, ¿puede explicarnos físico sobre la reacción de cloro y fierro y manganeso que se puede realizar para no tener esas coloraciones amarillentas o marrones que se observan? Si hay hierro y manganeso, lo que se tiene que hacer es primero precipitar esos componentes, ¿no? El mejor es dióxido de cloro. Con dióxido de cloro, el gas, no el estabilizador. El estabilizador no es muy potente. Con el cloro gas, con dióxido de cloro gas, elimino o hago que precipite todo el manganeso y el hierro. Y una vez que ha precipitado, que se ha formado todo marrón, se va a formar todo como si hubiera oxidado, hasta rojo, dependiendo de la concentración, ¿no? Primero es un tono medio como si fuera agua sucia y turbia, ¿no? Luego eso va incrementándose en la medida que tenga más concentración de hierro o manganeso. Y luego de eso, esa agua la paso por una ultrafiltración y el agua queda impecable, ¿no? Queda sin color, sin bacterias y sin virus. Solamente agrego un poco de cloro para que sea cloro residual y ya la puedo tomar y la puedo mandar a donde sea. Por favor, hay que apagar los micros. Muchas gracias. Eh, ok, dice, en caso de usar sulfato de aluminio, ¿este químico puede generar algún tipo de reacción perjudicial con el cloro?
Claro, eso es en el caso de que yo haga el tratamiento con floculación, ¿no? Con gulates y floculantes al inicio. Es por eso que la norma también indica medir la turbidez, ¿no? Porque si hay turbidez todavía, es que puede haber trazas de componentes que yo he usado para el tratamiento, ¿no? Como sulfato de aluminio, cloruro férrico, cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Y el cloro lo que va a hacer es interaccionar con eso. Entonces, el cloro que debería desinfectar, que debería tener demanda, está interaccionando con otros químicos, ¿no? Lo mismo pasa cuando hay hierro y manganeso. El cloro, en vez de hacer la demanda de cloro que va a hacer eh, formando esas cloraminas y metano, lo que está haciendo es oxidar fierro y manganeso, ¿no? El orden de prioridad para el cloro es fierro, manganeso, cloraminas, bacterias y virus. Es el orden que va a reaccionar. Ok, Sandra Legua dice, el límite es 5, lo ideal para OMS es 1. Sí, hay un montón de normas, ¿no? Pero el problema es que con 5 ppm tú ya sientes el olor y el sabor, entonces no es recomendable para agua potable, ¿no? Es para sanitizar el agua, sí, pero para tomar, ¿no? O para usar en la vida, ¿no? Ok, Valeria Meléndez dice, buenos días. En el caso de los contaminantes como hierro, magnesio, que tanto perjudica el tratamiento que se están realizando, ¿de qué manera podemos evitar que esto llegue a este punto donde se dosifica el cloro? Claro, es que no puede tener hierro y manganeso el agua. Si el agua fuente tiene hierro y manganeso, primero tienes que tratar hierro y manganeso antes de enviarlo a las personas, ¿no? Debe cumplir con el EK1 primero, ¿no? O sea, yo tengo que tener un agua que sea potable solo por cloración y para eso tengo que cumplir con todos los parámetros y uno de esos es que no tenga hierro o manganeso. Entonces, primero le inyecto algún oxidante fuerte, que puede ser dióxido de cloro u ozono, y una vez que ha precipitado toda esa suciedad, lo filtro y ya le echo cloro nuevamente para que tenga cloro residual y lo pueda enviar a la población. Ok, ¿alguna otra pregunta para el expositor? Ok, Lila dice, ¿puede utilizarse aparte de cloro gas otro desinfectante en una PTA? TA? Claro, dióxido de cloro. Dióxido de cloro es muy usado, ¿no? En Colombia muchas de las plantas usan dióxido de cloro. De hecho, aquí en Perú, Bacus en todas sus plantas usa dióxido de cloro, tanto para el agua potable como para el proceso. El manejo es un poco más difícil, pero ¿qué ventajas tiene? El dióxido de cloro no depende del pH. O sea, desde 4 a 10 la eficiencia es la misma, ¿no? No tengo que estar controlando el pH cada rato, como en el cloro que es vital, ¿no? Si en el cloro no controlo el pH, estoy ciego, no sé si estoy desinfectando bien o no, es vital. En cambio, con el dióxido de cloro no. Y el dióxido de cloro no forma cloraminas, entonces eh, también es otra ventaja, ¿no? También puede usarse ozono o algún otro desinfectante fuerte, pero los principales son cloro y dióxido de cloro, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, Victoria Cuevas, ¿puede repetir la filmina de cómo influye el tiempo de reacción para la selección del punto de medición de cloro? ¿Qué lámina dijo? ¿Puede repetir la filmina de cómo influye el tiempo, bueno, la lámina, creo que influye el tiempo de reacción para la selección del punto de medición de cloro? ¿A eso se refiere? ¿A la demanda? Ah, a la dosificación se refiere, ¿no? Victoria, ¿te refieres a la dosificación? Sí, a este punto, ¿no? En donde yo tomo la muestra. Eh, el tiempo que se demora en llegar esta señal, o sea, cuando yo inyecto el cloro acá, el cloro va viajando y este sensor no lo va a sentir, o sea, va a demorar un tiempo en el que lo siente, ¿no? Y una vez que lo sienta, demora un tiempo en estabilizarse. Esos dos valores de tiempo, esos dos tiempos, tanto en que reacciona y el tiempo en que se estabiliza, son muy importantes para el control del cloro, ¿no? Imagino que a eso se refiere. Ok,
Diego Carlos dice, ¿hay límites permitidos del THM en agua potable? Límites, no. No está especificado, o sea, es cero en realidad, ¿no? Los trirometanos no pueden haber en el agua. Entonces, por eso es importante controlar los, saber cuál es mi agua fuente, ¿no? Si hay muchos pozos sépticos en las inmediaciones, o si hay una industria que haga que tenga percoladores o haga irrigaciones sobre el subsuelo, va a tener mucha carga orgánica y ahí se van a formar muchos terametano, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? La PPT sí la podemos compartir, ¿no? Se te envían un correo Claro, ahí. exacto. Pueden enviarnos un correo a info@cienciaeindustria.com. Aquí lo coloco. Ok, Wilfredo, entonces esperamos que Andrea pueda dar la finalización de la presentación. Andrea. Sí, ¿qué tal? Muy amable, Gloria. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los participantes. Se va a estar enviando una constancia de su participación. Muchísimas gracias también a Johnny Santa Cruz, a Wilfredo por su destacable ponencia. Y una vez más los invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales como Tesan Control. Muchas gracias, Gloria, y damos por terminada esta sesión. Que tengan buen día. Gracias a todos. Buen día. Gracias, gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Moisés. Muchas gracias.